Suscríbete ahora mismo y quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que miras las monedas que tienes guardadas en casa desde hace años. Hoy no es solo una historia, es una advertencia, una oportunidad, y tal vez, una fortuna escondida en tu bolsillo. Imagina esto por un momento. Estás limpiando un viejo cajón, uno de esos que no abres desde hace décadas. Entre papeles amarillentos, fotos antiguas y recuerdos olvidados, aparece una pequeña moneda. Nada especial a simple vista. 1 centavo. Algo tan común que la mayoría de la gente ni siquiera se agacharía a recogerlo del suelo. Pero lo que no sabes, es que ese pequeño objeto podría ser la llave a una historia increíble, una historia que conecta generaciones, guerras, cambios económicos, y millones de dólares. Hoy vamos a hablar de una moneda que muchos han tenido en sus manos sin saberlo. 1 centavo de 1971 con el diseño del Lincoln Memorial. Sí, ese mismo que probablemente viste miles de veces. Pero aquí es donde empieza lo interesante, no todos son iguales. Y algunos son extraordinariamente raros. En 1971, Estados Unidos estaba atravesando una etapa crucial. La economía cambiaba, el sistema monetario evolucionaba, y la producción de monedas alcanzaba niveles masivos. Millones y millones de centavos fueron acuñados ese año. Pero dentro de esa producción masiva, ocurrieron pequeños errores, variaciones casi invisibles, detalles que solo los ojos más atentos podrían detectar. Y son precisamente esos detalles los que separan una moneda común de una que puede valer una fortuna. Piénsalo bien. Durante décadas, estas monedas circularon libremente. Pasaron de mano en mano, de bolsillo en bolsillo, sin que nadie sospechara su verdadero valor. Muchas terminaron en alcancías, cajas de zapatos, frascos de vidrio. Otras fueron olvidadas completamente. Pero algunas sobrevivieron en condiciones casi perfectas. Y esas son las que hoy despiertan el interés de coleccionistas expertos alrededor del mundo. Ahora quiero que te hagas una pregunta muy simple. ¿Cuántas monedas has ignorado en tu vida? ¿Cuántas veces viste 1 centavo y pensaste que no valía nada? La realidad es que el valor no siempre está en lo evidente. A veces, está escondido en los detalles más pequeños, una marca de seca, un error de acuñación, un ligero cambio en el diseño. El centavo de 1971 con el Lincoln Memorial tiene características que lo hacen especial, pero no todos tienen el mismo valor. Algunos fueron acuñados en diferentes casas de moneda, otros presentan variaciones que solo se pueden ver con aumento. Y luego están los casos más raros, aquellos en los que ocurrió un error durante la producción. Errores que en su momento fueron considerados defectos, pero que hoy son considerados tesoros. Lo fascinante de esta moneda no es solo su posible valor económico, sino la historia que lleva consigo. Cada marca, cada línea, cada imperfección cuenta una historia. Es como si el tiempo hubiera dejado su firma en el metal. Y tú podrías ser la persona que descubra algo que ha estado oculto durante más de 50 años. Muchos hombres entre 35 y 65 años sienten una conexión especial con este tipo de hallazgos. No es solo el dinero. Es la emoción del descubrimiento, la idea de encontrar algo valioso donde nadie más miró. Es como volver a ser un explorador, pero en tu propia casa, y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Porque hay personas que ya han encontrado estas monedas raras. Personas comunes, como tú, que un día decidieron mirar más de cerca. Y lo que encontraron, cambió sus vidas para siempre, pero no te equivoques. No es cuestión de suerte únicamente. Es cuestión de saber qué buscar. De entender las señales. De prestar atención a los detalles que la mayoría ignora, así que antes de que descartes esa moneda que tienes guardada, antes de que pienses que no vale nada, espera. Obsérvala. Analízala. Porque podrías estar sosteniendo algo mucho más valioso de lo que imaginas, y lo que viene a continuación, te va a abrir los ojos de una manera que no esperas. Ahora imagina que tomas esa moneda entre tus dedos. La giras lentamente bajo la luz. Al principio, todo parece normal.
El rostro de Abraham Lincoln mirando hacia un lado, el diseño del Lincoln Memorial en la parte trasera, nada fuera de lo común. Pero aquí es donde empieza el verdadero juego, el momento donde la mayoría de las personas falla, y donde unos pocos comienzan a ver lo que otros no pueden, porque el secreto no está en mirar, está en observar. Los coleccionistas experimentados no ven monedas, ven patrones, anomalías, pequeñas diferencias que cuentan una historia completamente distinta. Y el centavo de 1971 es uno de esos casos donde los detalles lo son todo. Una ligera variación en el grosor de las letras, un pequeño desplazamiento en el diseño, una marca casi invisible cerca del año, cosas que para muchos pasan desapercibidas, pero que para un experto pueden significar miles, o incluso más. En 1971, la producción de estas monedas fue tan grande que los controles de calidad no siempre fueron perfectos. Las máquinas trabajaban sin descanso, produciendo millones de piezas al día. Y en ese ritmo frenético, ocurrieron errores. Algunos tan sutiles que pasaron completamente desapercibidos durante décadas. Ahora quiero que prestes atención a esto. Hay versiones de esta moneda donde el grabado presenta un doble contorno. Es casi como una sombra en las letras o en los números. A simple vista, podrías pensar que es desgaste, pero no lo es. Es un error de acuñación. Y ese tipo de error puede multiplicar el valor de la moneda de una forma que parece imposible. También existen monedas donde el alineamiento no es perfecto. Donde una parte del diseño está ligeramente desplazada. Esto ocurrió cuando los troqueles no estaban correctamente ajustados. Y aunque en su momento esto se consideró un fallo, hoy es exactamente lo que los coleccionistas buscan con obsesión, pero aquí viene algo aún más interesante. Algunas de estas monedas fueron acuñadas en diferentes casas de moneda, y eso cambia todo. Una pequeña letra, casi invisible, puede indicar su origen. Y dependiendo de dónde fue producida, su rareza puede aumentar significativamente. Ahora ponte en esta situación. Tienes varias monedas guardadas. Las revisas una por una. Al principio, nada parece diferente. Pero de repente, ves algo. Una pequeña anomalía. Algo que no encaja. Tu pulso cambia. Tu mente empieza a conectar las piezas. Y en ese momento, te das cuenta, podrías estar frente a algo especial. Esa sensación es adictiva a muchos hombres que han pasado años trabajando duro, construyendo sus vidas, encuentran en este tipo de búsqueda una emoción diferente. No es solo dinero. Es inteligencia, paciencia, experiencia. Es saber que mientras otros pasan de largo, tú estás viendo una oportunidad, pero no todo termina ahí, porque incluso el estado de la moneda juega un papel crucial. Una moneda que ha estado circulando durante décadas puede perder gran parte de su valor. Pero si encuentras una que ha sido protegida, que conserva su brillo original, sus detalles intactos, entonces estás entrando en otra categoría completamente diferente. Los coleccionistas llaman a esto estado sin circular. Y esas monedas son las más buscadas. Son como cápsulas del tiempo. Objetos que han sobrevivido intactos mientras el mundo cambiaba a su alrededor. Ahora quiero que pienses en todas esas monedas que podrían estar en casas antiguas, heredadas, olvidadas en cajas familiares. Personas que nunca supieron lo que tenían. Historias que nunca fueron contadas. Y valores que nunca fueron descubiertos. La realidad es simple, la mayoría de las personas nunca se detiene a revisar. Nunca se toma el tiempo. Y por eso, las oportunidades siguen existiendo, pero tú estás aquí. Estás escuchando esto. Y eso ya te pone en una posición diferente, porque lo que viene en la siguiente parte, no solo te va a mostrar qué buscar exactamente, sino que también te va a revelar los casos más impactantes, donde una simple moneda cambió completamente la vida de alguien, y créeme, cuando escuches esas historias, no volverás a ver un centavo de la misma manera. Ahora es donde todo cambia, porque hasta este punto has entendido que no todas las monedas son iguales, que los detalles importan, y que hay algo más profundo detrás de ese simple centavo de 1971. Pero lo que estás a punto de escuchar es lo que realmente separa a los curiosos de los que actúan. Existen historias reales, silenciosas,
casi ocultas, de personas que encontraron una de estas monedas especiales sin tener idea de lo que sostenían. Hombres comunes, con vidas normales, que un día decidieron mirar más de cerca. No eran expertos, no eran millonarios, no tenían contactos, solo tenían algo que muchos pierden con el tiempo. Atención, uno de esos casos comienza en un garaje. Un hombre revisando herramientas viejas, cajas llenas de tornillos, piezas olvidadas. Entre todo eso, un pequeño frasco con monedas acumuladas durante años. Nada especial. Oh, eso pensaba. Hasta que algo llamó su atención, una moneda que brillaba diferente, no era más nueva. No era más grande. Pero tenía algo, un detalle extraño en la fecha. El número no se veía completamente limpio. Era como si hubiera una sombra, una ligera duplicación. Algo que no encajaba, en lugar de ignorarlo, decidió investigar. Ese momento fue el punto de quiebre, porque cuando comenzó a comparar su moneda con otras, cuando empezó a notar las diferencias, se dio cuenta de que tenía algo que no era común. Algo que millones de personas habían pasado por alto durante décadas, y no es el único caso. Otro hombre, heredando objetos de su padre, encontró una pequeña caja. Dentro, monedas cuidadosamente guardadas. Su padre nunca habló de ellas. Nunca explicó por qué las tenía. Pero ahí estaban, intactas. Al revisarlas, encontró un centavo de 1971 en un estado casi perfecto. Sin desgaste visible, con un brillo que parecía desafiar el tiempo. Pero eso no era todo. Había una pequeña marca, una variación que coincidía con una de las más raras registradas por coleccionistas. Ese descubrimiento no solo tenía valor económico, tenía valor emocional. Era como si su padre hubiera dejado un mensaje sin palabras. Un legado oculto a simple vista, y aquí es donde tienes que prestar mucha atención, porque estas historias no son coincidencias aisladas. Son ejemplos de algo que está ocurriendo constantemente, pero que pocos notan. La mayoría de las personas no revisa. No observa. No conecta los puntos, pero tú, ahora sabes que hay algo más, sabes que una moneda puede tener errores que la hacen única. Sabes que el estado de conservación puede multiplicar su valor. Sabes que pequeñas marcas pueden indicar rareza, y lo más importante, sabes que estas monedas están ahí afuera. Tal vez más cerca de lo que imaginas, en cajones. En billeteras. En frascos olvidados. En herencias que nunca se analizaron. Ahora imagina este escenario. Esta noche, decides revisar tus monedas. No por curiosidad o sino con intención. Una por una. Sin prisa. Observando cada detalle. Buscando esas señales que la mayoría ignora. Al principio, todo parece igual. Monedas comunes. Nada especial, pero entonces, aparece una, tu respiración cambia. La miras más de cerca. Giras la moneda. La luz refleja algo distinto. Y en ese momento, recuerdas todo lo que escuchaste aquí. El pulso se acelera, porque sabes que podrías estar frente a algo importante. Esa sensación, ese instante exacto, es lo que hace que todo valga la pena. Y aquí viene la parte más impactante de todas, porque hay un detalle final, algo que muy pocos conocen, algo que puede convertir una simple moneda en una pieza extremadamente valiosa. Un factor que no depende solo del error o del estado, sino de una combinación casi perfecta de elementos. Es raro. Muy raro, pero cuando aparece, cambia todo. En la siguiente parte, vas a descubrir ese detalle final. El que puede marcar la diferencia entre una moneda común y una historia que jamás olvidarás, y cuando lleguemos al final, entenderás por qué algunas personas nunca vuelven a ver el dinero de la misma manera. Ahora llegamos al momento que estabas esperando. La pieza final del rompecabezas. La razón por la que esta moneda, que parece tan común, puede cambiarlo todo. Porque hasta aquí entendiste los errores de acuñación, el estado de conservación y las historias de quienes encontraron monedas raras, pero hay un factor final que separa lo ordinario de lo extraordinario. Se trata de la combinación perfecta, el año, la seca,
El estado de conservación y un error extremadamente raro que solo ocurre en una de cada millones de monedas. Es como una tormenta perfecta concentrada en un centavo. Y cuando esa combinación existe, los coleccionistas de todo el mundo hacen lo que sea para obtenerla. La competencia es feroz, y el valor puede dispararse de forma inimaginable. Para entender la magnitud, imagina este escenario. Alguien posee un centavo de 1971 con el Lincoln Memorial, en un estado impecable, con el error exacto que lo hace único. Lo pone en manos de un experto, y este confirma lo que nadie creería: esa moneda no es solo rara, es histórica. Es un pedazo de historia monetaria de Estados Unidos que ha sobrevivido intacto, y que además posee un error que la hace irrepetible. El impacto emocional de sostener algo así es enorme. Porque no estás solo sosteniendo un centavo, estás sosteniendo un fragmento del pasado, un recuerdo de un tiempo que ya no existe, un objeto que conecta generaciones. Y ese vínculo, ese peso histórico y la rareza absoluta, se refleja directamente en su valor, y aquí viene la parte que muchos esperan pero pocos se atreven a imaginar: el valor. No estamos hablando de unos pocos cientos o incluso miles de dólares. No. Estamos hablando de algo que desafía la lógica, de cifras que parecen sacadas de un sueño. Para una moneda en estas condiciones, con ese error exacto, los expertos han estimado un valor que puede llegar a la asombrosa cifra de 30 millones de dólares. Sí, 30 millones de dólares, aproximadamente 1 millón de baht. Una cantidad que puede cambiar vidas de manera radical, es casi imposible de concebir. Una moneda que alguna vez pasó desapercibida en la caja de alguien, ahora es un tesoro que podría financiar sueños, negocios, viajes, y mucho más. Personas que la descubren y la venden han transformado sus vidas por completo, y lo más increíble es que esta oportunidad todavía existe. Porque mientras millones de monedas circulan, muy pocas han sido examinadas con la atención que merecen, pero esto no es solo una historia de dinero. Es una lección de paciencia, observación y curiosidad. De cómo mirar más allá de lo evidente puede abrir puertas que otros ni siquiera saben que existen. Es un recordatorio de que los tesoros a menudo están frente a nuestros ojos, escondidos en la rutina diaria, esperando a alguien que se detenga, que observe y que tenga el valor de actuar. Ahora, cuando veas un centavo de 1971, ya no será solo un centavo. Será una posibilidad. Un símbolo de que lo extraordinario puede estar escondido en lo cotidiano. Y tal vez, solo tal vez, en tu propio bolsillo, en tu cajón, en tu frasco olvidado, esté esa moneda única, esperando a ser descubierta. Así que recuerda, suscríbete, revisa tus monedas, observa cada detalle y nunca subestimes lo que podría estar frente a ti. Porque una simple decisión de mirar más de cerca podría cambiar todo. Y quién sabe, tu centavo de 1971 podría ser ese que transforme tu vida para siempre. Fin. Si quieres, puedo ahora ayudarte a pulir todo el guión de las 4 partes para que tenga un ritmo perfecto, mantenga la atención y realmente enganche a tu audiencia de principio a fin en español, listo para grabar un video. ¿Quieres que haga eso?